Tradicionalmente, en los automóviles coreanos, el Hyundai Santa Fe 2 tiene una capa de pintura bastante débil. Rápidamente se cubre de rayones y astillas y, en algunos ejemplos, la pintura se hincha alrededor del parabrisas y en el techo. A pesar de esto, la carrocería está bien protegida contra la corrosión. En los lugares donde la pintura se desconcha, el metal no se oxida durante mucho tiempo. Entre los defectos habituales en la carrocería se pueden destacar las juntas duras de las puertas, por lo que las puertas se cierran con fuerza. Para solucionar el problema, es necesario ajustar el soporte de la cerradura de una puerta que no cierra bien. Los faros son propensos a empañarse. La mayoría de las veces esta dolencia se manifiesta durante los cambios de temperatura, en invierno, en tiempo de lluvia y después del lavado. En caso de heladas severas, el parabrisas puede explotar en el área donde se calientan los limpiaparabrisas, debido a un cambio brusco de temperatura. La gama de unidades de potencia está representada por motores de gasolina y diésel. Gasolina 2,4, 174 caballos de fuerza, V6 2,7, 189. CV, diésel CRDI 2,2, 150 y 197 CV. Los motores de gasolina Hyundai Santa Fe 2 son bastante fiables y no suelen presentar sorpresas desagradables a sus propietarios. Con un mantenimiento adecuado, cambio de aceite y filtros cada 10 a 12.000 km, la vida útil del motor antes de una revisión importante es de 350 a 400.000 km. Para un motor de 2,7 litros, después de 100.000 km, las bobinas de encendido pueden empezar a arder. Después de 150.000 km aparecen fugas en el radiador de refrigeración del motor. El problema es peligroso porque es muy difícil identificarlo a tiempo. El hecho es que el tanque de expansión tiene un diseño especial, por lo que siempre queda una pequeña cantidad de refrigerante, incluso cuando prácticamente no hay líquido en el sistema. Si el problema no se corrige a tiempo, existe un alto riesgo de que el motor se sobrecaliente. Las consecuencias del sobrecalentamiento pueden ser desastrosas. La deformación del cabezal del motor se debe a la sustitución de los catalizadores cada 200.000 km. Para una unidad de potencia 2,4, en la estación fría, al arrancar el motor, es posible que Bendix no se desacople del volante. Temporalmente, 2 o 3 paradas forzadas del motor ayudan a eliminar el problema. Los problemas comunes que son comunes a todas las unidades de potencia incluyen corta vida útil del motor de arranque, fugas en el sello de aceite delantero del cigüeñal y en el cárter del motor. Los motores diésel son más caprichosos y pueden causar muchos problemas a sus propietarios. En la mayoría de los casos, el culpable de las principales dolencias del motor es el combustible diésel, malo. Por regla general, los inyectores de combustible son los primeros en fallar debido a su culpa. Cuando se utiliza combustible de alta calidad, los inyectores pueden durar unos 150.000 km. Muchos propietarios de Hyundai Santa Fe 2 con un kilometraje de 150 a 200.000 km se quejan de un golpe repentino debajo del capó. La razón es que el acoplamiento de la bomba de inyección también falla. Estos síntomas pueden aparecer cuando el tensor de la correa de transmisión está defectuoso. Si, en un clima frío, comienza a escucharse un chirrido desde el compartimiento del motor, en primer lugar, debe prestar atención al regulador de presión de combustible. Las bujías incandescentes originales pueden durar hasta 100.000 km. Para sustituir las bujías es mejor acudir a un servicio especializado, ya que, según las estadísticas, en casi el 50% de los casos, al intentar sustituir las bujías, se rompen. Para eliminar los restos de una bujía rota, tendrás que quitar la cabeza del bloque motor. Después de 150.000 km, el relé de precalentamiento queda inutilizable. Otro área problemática es la polea del cigüeñal con embrague amortiguador. Puede fallar incluso en un automóvil con poco kilometraje, después de 80 a 100.000 km. Con un kilometraje de más de 120.000 km, la varilla del regulador de posición de las palas de vacío de la turbina puede empezar a atascarse. Síntomas. El tubo de refuerzo en la entrada del intercooler sale volando. La turbina es bastante duradera y puede durar hasta 200.000 km. Después de 180.000 km, en muchas copias aparece una fuga de aceite. La razón es que se rompe la junta de la culata. El Hyundai Santa Fe 2 estaba equipado con dos tipos de cajas de cambios, manual y automática. Ambas transmisiones son bastante fiables, pero no perfectas. Así, por ejemplo,
En las mecánicas instaladas en tándem con un turbodiesel, el volante bimasa suele fallar después de 80 a 100 kilómetros. Además, las deficiencias mecánicas incluyen fugas en los sellos del semieje. Uno de los problemas más comunes con una transmisión automática son las sacudidas, al cambiar de marcha. La peculiaridad de esta enfermedad es que es casi imposible eliminarla técnicamente. Lo único que puede mejorar temporalmente el rendimiento de la caja es cambiar el aceite de la transmisión automática. En algunas copias, después de 50 a 70 mil kilómetros, era necesario cambiar el interruptor de posición de la palanca. Un problema típico que ocurre en ambas cajas de cambios es el desgaste prematuro del cojinete del semieje derecho. Como regla general, la enfermedad se manifiesta a un kilometraje de 100 a 120 kilómetros. Si el problema no se corrige a tiempo, el desgaste de la junta estriada de las partes interior y exterior del semieje se acelerará en el futuro. Más del 50% de los representantes de este modelo presentados en el mercado secundario están equipados con él. Tracción total. El sistema de tracción total se implementa mediante un embrague de fricción multidisco que se controla electrónicamente. El embrague, en principio, es fiable, pero teme el sobrecalentamiento, deben evitarse los deslizamientos frecuentes. Una de las ventajas del embrague es que se puede reparar y, si falla, no tendrás que pagar más de $1000 por uno nuevo. Como regla general, piden entre $100 y $200 para restaurar el acoplamiento. Los principales síntomas de un mal funcionamiento de la unidad son patadas, sacudidas e impactos al conducir con las ruedas completamente giradas. En un sistema de tracción total, los siguientes fallos más frecuentes son: la tapa de la caja de cambios trasera comienza a tener fugas después de 80.000 kilómetros, el sello de aceite de la caja de cambios trasera, el cojinete exterior del eje de la hélice, servicio 120 a 150.000 km, el elástico acoplamientos del eje de transmisión, es necesario sustituirlo después de 150.000 kilómetros. El coche está equipado con una suspensión independiente, puntal McPherson delante y multibrazo detrás. La suspensión del Santa Fe 2 es un poco rígida, por lo que el coche tiembla un poco al circular por carreteras irregulares. En la suspensión delantera, los cojinetes de soporte suelen molestar, pueden crujir después de 40 a 60.000 km. Los amortiguadores comenzaron a tener fugas después de 30 a 50.000 km. En 2010, el fabricante modificó la pieza, aumentando así la vida útil a 80 a 100.000 km. En los automóviles de los primeros años de producción, los cojinetes de las ruedas no son famosos por su confiabilidad. En la mayoría de los casos, su vida útil es de 50 a 70.000 km, se reemplazan junto con el buje. Si se escuchan clics cuando comienza a moverse, el culpable suele ser la tuerca del cubo. Es necesario cambiar la tuerca, ya que apretarla no soluciona el problema por mucho tiempo. Los puntales del estabilizador delantero duran hasta 50.000 kilómetros y el estabilizador trasero hasta 70.000 kilómetros. Los casquillos duran entre 50 y 80.000 km, para sustituirlos es necesario bajar el bastidor auxiliar. En la versión de 7 plazas, se instalaron amortiguadores traseros con la capacidad de cambiar la rigidez. Se usan después de 70 a 80.000 km, pero cuestan varias veces más que los normales, por lo que muchos propietarios los reemplazaron con amortiguadores regulares emparejados, con resortes más rígidos. El resto de elementos de suspensión duran más de 100.000 kilómetros, rótulas 100 a 120.000 km, bloques silenciosos 120 a 150.000 km, elementos multibrazo, hasta 150.000 kilómetros en el sistema de dirección. El punto débil es la dirección. Cremallera, en la mayoría de los casos, los golpes en la cremallera aparecen más cerca de los 100.000 kilómetros, pero ha habido casos en los que requirió reparación después de 20 a 30.000 km. Como regla general, la cremallera falla debido al desgaste del casquillo derecho y el motivo de una reparación temprana puede ser la fuga de los sellos de aceite. El sistema de frenos es generalmente confiable, pero en algunos ejemplos, con el tiempo, el interruptor de encendido, apagado de la luz de freno falló. En la mayoría de los casos, el problema se solucionó durante la garantía. Muchos propietarios de Hyundai Santa Fe 2 notan la aparición de golpes en las pinzas traseras. Para evitar problemas, es necesario lubricar periódicamente las guías de las pinzas. La calidad de los materiales de acabado no es mala. A pesar de esto, todavía hay un par de puntos débiles aquí. Volante. La pintura se borra rápidamente del tapizado de cuero.
El problema se puede solucionar repintando o tapizando el volante. Plástico. Se raya y cruje fácilmente en la estación fría. También hay quejas sobre la fiabilidad del equipamiento eléctrico interior. El sistema de audio de marca recibió la mayor cantidad de críticas. Aparecen fallos, la pantalla se apaga espontáneamente, se reinicia, etc. En un automóvil con un kilometraje de más de 150.000 kilómetros, el motor de compuerta del aire acondicionado, responsable de la distribución del flujo, a menudo falla. Si es propietario de este modelo de automóvil, describa los problemas que encontró al utilizar el automóvil. Quizás su reseña ayude a los lectores de nuestro sitio a la hora de elegir un automóvil. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en